Nicolki dice, bueno, iniciamos de todas formas. Muy bien. ¿Cómo están? El día de hoy nosotros tenemos que desarrollar para el tema de filosofía, muy buenas tardes, a la motivación. ¿Qué pasa con la motivación? La motivación para el examen de admisión ha sido un tema recurrente, sí, sobre todo en el año 2019. En 2019 me presentaron hasta 3 preguntas de admisión. En el examen de admisión del 2019-2 me preguntaron por la motivación 3 veces, 3 veces. Sí, entonces el día de hoy tengo varias preguntas de admisión también que resolver con ustedes. Estas nos van a permitir pulir nuestros conceptos e informarnos acerca de cómo San Marcos nos está preguntando y cuáles son los elementos, claro, con ellos más recurrentes. ¿Sí? Muy bien, empezamos. La motivación. La palabra motivación, en primer lugar, hace referencia a un término que en lo que podríamos llamar nosotros latín, sí, un latín, significa motivus o motus, que significa causa del movimiento, ¿sí? Sin embargo, la psicología hoy en día la define como un proceso psicológico y conductual que lo que hace es energizar a un organismo y orientar su conducta hacia la satisfacción de necesidades. Ese es el asunto. Es un proceso que energiza al ser humano y orienta su comportamiento hacia la satisfacción de necesidades. ¿Sí? Eso es. Ahora, cuando se habla de la motivación, se habla de bases biológicas. En primer lugar, ustedes son muy astutos, ustedes son lo máximo y constantemente se informan, ¿verdad? Muy bien. Todos ustedes saben que nosotros tenemos algo llamado el sistema límbico. El sistema límbico es un sistema que se constituye en la subcorteza cerebral y alberga al tálamo, al hipotálamo, al hipocampo y a la amígdala cerebral. ¿Sí? Muy bien. San Marcos en el 2019 me preguntó por la relación que existe entre el prefrontal y el hipotálamo. Específicamente la pregunta fue sobre el prefrontal en una situación de peligro. Profesor, ¿cómo es esto? Sí, tú muy bien sabes que el hipotálamo lo que hace es regular la homeostasis, desarrollar lo que entendemos como homeostasis, ¿sí? Entonces, el hipotálamo lo que hace es regular el hambre, la sed, la conducta sexual y la temperatura corporal. A esto tradicionalmente se le concibe también como motivaciones primarias. También se le concibe como motivaciones primarias. Entonces, en las motivaciones primarias, nosotros vamos a encontrar estas necesidades, ¿sí? En cambio, cuando tú planificas, estimas el tiempo y desarrollas las características de tu personalidad, estarás empleando al prefrontal, ¿sí? Entonces, esta área prefrontal va a poder desarrollar lo que entendemos como motivaciones secundarias, ¿sí? Motivaciones secundarias. Entonces, no te vayas a olvidar. Un examen de admisión me presentaron el caso de un sujeto que había sido asaltado y que en un primer momento él pensó, debido a la rabia que experimentaba, en hacer todo lo posible por alcanzar al delincuente. Ese sería el sistema límbico funcionando, la amígdala cerebral con la agresividad, etcétera, ¿sí? Pero al poco tiempo él se dio cuenta que no era seguro y era mejor dejarlo ir para evitar alguna situación en el futuro peligrosa, terrible, caótica. Entonces tenemos allí que es el córtex del prefrontal, es el área prefrontal, quien planifica, desarrolla el juicio y con ello las características de la personalidad. ¿Por qué, profesor, hace hincapié en esto? Porque ustedes ya saben, hay una existencia, una diferencia entre el temperamento y el carácter, ¿verdad?
Nuestro temperamento es el patrón de reacción y autorregulación emocional, fuertemente vinculado al sistema límbico, al hipotálamo, a lo reactivo, ¿cierto? Y luego nosotros tenemos, tú sabes muy bien, al carácter, que se desarrolla a partir del aprendizaje social, que es el fondo moral de la personalidad. Entonces, nuestras motivaciones primarias pueden estar guiadas por el temperamento, nuestras motivaciones secundarias por nuestro carácter. ¿Sí? Hago hincapié en esto porque recuerda que en las preguntas tipo DECO vas a encontrar este tipo de situaciones: asaltos, conflictos, valoraciones, relaciones sociales, etcétera. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, la motivación proviene de la palabra motivus, que hace referencia al movimiento. En segundo lugar, la motivación es un proceso que energiza al ser humano y orienta su conducta hacia la satisfacción de necesidades. Y en tercer lugar, a nivel de sus bases biológicas, hay que distinguir a las motivaciones primarias, que estarían claramente reguladas por el hipotálamo, y a las motivaciones secundarias, que podrían estar vinculadas al área prefrontal. ¿Sí? Ahora, ahora viene lo bueno. La motivación extrínseca e intrínseca. Si, por ejemplo, ustedes desean ingresar a la universidad y debido a esto están preparándose y estudiando con ello estratégicamente, es porque se han dado cuenta que ingresar a la universidad traerá como resultado una oportunidad para poder incrementar nuestros conocimientos, conseguir un empleo y finalmente mejorar nuestras condiciones de vida. ¿Sí? Creo que eso está claro, ¿verdad? Nos preparamos para ingresar a la universidad y como consecuencia incrementaremos nuestros conocimientos, en el futuro encontraremos un trabajo y mejoraremos nuestras condiciones de vida. Entonces, todos ustedes están en un proceso que busca satisfacer una necesidad. Entonces, la psicología, al investigar cómo los seres humanos organizan sus recursos para satisfacer sus necesidades, encontró que hay una motivación extrínseca y una motivación intrínseca. ¿Por qué, profesor? Porque cuando uno observa la conducta del ser humano, uno puede inferir la presencia de un proceso mental. Ustedes ya saben, los procesos mentales no se pueden observar de manera directa. Lo que se observa es la conducta y a partir de unas pruebas, a partir de descripciones, a partir de una metodología, se puede inferir la existencia de un proceso mental. Entonces, la psicología dice, hay una motivación extrínseca y hay una motivación intrínseca. La motivación extrínseca es aquella motivación que está fundamentada en los castigos, en las recompensas o en aquello que fuese un incentivo desde el exterior. Ah, ya, profesor. Entonces, bueno, entonces la motivación extrínseca lo que busca es cumplir con un objetivo que básicamente se encuentra afuera del sujeto. Profesor, ejemplos. Vamos con el ejemplo número 1. Matías no desea realizar sus tareas escolares, detesta realizar sus tareas escolares. Así que Matías se ha inscrito en un taller de música. Si el propósito de realizar el taller de música es evitar hacer las tareas de su responsabilidad escolar, esa es una motivación extrínseca. Profesor, pero cuando aprende a tocar guitarra desarrollará ciertos conocimientos, sí, pero el objetivo para Matías no es en realidad aprender guitarra. Si en la pregunta tipo DECO te dicen que él va porque, en fin, evita hacer las tareas del colegio,
pues esa es una motivación extrínseca. Evita un castigo o accede a una recompensa. Ejemplo número 2. Mariano le comenta a sus padres que aprobará el examen de física siempre y cuando él reciba 100 soles como recompensa. Ese también es un ejemplo de motivación extrínseca, ya que el sujeto no está estudiando para incrementar sus conocimientos o autosuperarse, sino que el sujeto simplemente anhela el dinero. Entonces, en la motivación extrínseca, tú vas a tener algo muy importante, un deseo por evitar un castigo o acceder a una recompensa, donde el incentivo siempre está afuera del sujeto. ¿Sí? Motivación extrínseca. Luego tenemos a la motivación intrínseca. La motivación intrínseca es aquella motivación guiada por deseos personales, por una autosuperación, por el desarrollo de valores. De tal manera que en la motivación intrínseca vas a encontrar un aprendizaje profundo, es muy probable que encuentres producción creativa y sobre todo vas a encontrar satisfacción personal. Entonces, si un sujeto dice, yo voy a probar el examen de física porque quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo, pues bien, esa es una motivación intrínseca. Si un sujeto dice, hoy voy a levantarme temprano para hacer ejercicio, comer saludablemente y dedicarle tiempo a la lectura para sentirme bien conmigo mismo, esa es una motivación intrínseca. ¿Listo? Otro ejemplo de motivación intrínseca. Una persona le dice a su mejor amigo, creo que es momento de dedicarme más tiempo para mí y no preocuparme porque los demás digan sobre mí. Es mejor ahora tomarme un tiempo para descansar, hacer un poco de música, estudiar mucho más y sentirme bien conmigo mismo. Motivación intrínseca. ¿Sí? La motivación extrínseca entonces apelará a factores externos y la motivación intrínseca apelará a factores internos. Y aquí es donde las cosas se vuelven mucho más complejas. ¿Por qué, profesor? Bueno, vamos con algo que el prospecto de admisión ha introducido recientemente. Los factores o variables que participan en la motivación. La motivación humana puede desarrollarse a partir de variables conductuales, emocionales, cognitivas, de la personalidad y biológicas. Creo que las variables biológicas no necesitan mayor discusión, ¿verdad? Un sujeto con mucha hambre puede estar motivado a comprarse un poco de comida. Un sujeto con mucha sed puede estar motivado a servirse un vaso con agua. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, solo haré hincapié en esto. Variables biológicas como la activación. Esto lo vamos a ver en unos minutos cuando les presente la ley de Yerkes y Dodson. ¿Sí? Esto les voy a presentar en unos minutos con la ley de Yerkes y Dodson. Pero por ahora, quiero hacer referencia a lo siguiente. Cuando se habla de una activación, de un estado emocional o de trastornos fisiológicos, se hablan de componentes que permiten una actividad sináptica regular. Por ejemplo, profesor, mira, hay personas que sufren de depresión debido a los bajos niveles de serotonina que poseen. Entonces, su motivación va a verse alterada. Profesor, hay sujetos que enfrentan situaciones de estrés muy altas. Por ejemplo, hay sujetos que durante la pandemia eran trabajadores del sector salud y como ustedes saben, los hospitales estuvieron colapsados
Entonces, estos sujetos han tenido una variable biológica que los ha llevado a gastar su energía rápidamente y a agotarse también rápidamente. Entonces, tienes ahí una variable biológica. Oye, ese sujeto no está motivado. Mira, oye, pero si anda trabajando 10 horas seguidas, es un médico intensivista, pues va a estar obviamente agotado. ¿Sí? Son las variables biológicas. En segundo lugar, tienes a las variables de la personalidad. Y aquí es donde tú observas tendencias personales de acción y motivación intrínseca. ¿Ven? Aquí es donde las cosas se complejizan. Por ejemplo, hay muchas veces estudiantes que dicen, profesor, yo quisiera ser ingeniero. Oye, y dime por qué escogiste ingeniería. La verdad es que estoy muy interesado en el funcionamiento de las maquinarias y además este contacto con las maquinarias me permite realizarme de manera individual y autónoma. La verdad es que yo detesto trabajar en grupo. Creo que la ingeniería va a requerir un trabajo mayor individual. Pero dime qué ingeniería es. Bueno, la industrial. Pues déjame decirte que los ingenieros industriales son supervisores de procesos. Y para supervisar procesos vas a tener que tratar con las personas, trabajar en equipo. ¿Se dan cuenta? Las variables de la personalidad pueden involucrar que un sujeto, siendo introvertido, pues se motive, se energice a estudiar una carrera que implique no tener contacto con las personas. Y cuando llega a la carrera y el trabajo y dice, ¿qué? ¿Tengo que trabajar con tanta gente? Pues entonces ya se desmotiva, ¿cierto? Ah, profesor, claro, hay personas que son extrovertidas y pues han decidido estudiar, por ejemplo, educación inicial y están muy atraídos en la interacción con los niños, el jugar, el cantar y el actuar. Bueno, entonces está motivada. Esa persona se energiza en este proceso psicológico y cumple con los objetivos deseados. Esas son las variables de la personalidad. Hay sujetos que dicen, hey, no, a mí no me gusta salir de casa mucho, no, prefiero ver una película aquí. Entonces tienes una variable de la personalidad que implique que él te diga sí quiero, no, esta vez no, no, prefiero no hacerlo, no, ¿para qué? ¿Entiendes? Variables biológicas y variables de personalidad. En tercer lugar están las variables cognitivas. Aquí vas a encontrar propósitos entendidos como objetivos, como metas, como planes. También puedes encontrar aquí creencias, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, hay personas, hay personas que les gusta apostar. No sé si ustedes conocen, hay personas que les encanta apostar, ¿sí? Pero en lugar de apelar a las estadísticas o resultados, apelan a sus creencias. Por ejemplo, de repente hay personas que le apuestan al box, ¿ya? Entonces dicen, sí, pues este boxeador lo he visto así. Me parece que debe ser por estas cosas. Seguramente la próxima vez lo hará muy bien. Así que, bueno, ya, voy a apostarle 100 soles, sí, porque lo he visto y me parece, ¿no? Entonces ya. Entonces ese sujeto no vio estadísticas, no vio el rendimiento del peleador y sobre todo no examinó con quién va a pelear. Simplemente lo hizo porque me parece esto. Eso lo motivó a apostar. Su creencia lo motivó a apostar. Ya, voy a apostar por él. Y termina perdiendo su dinero. Otra variable cognitiva puede ser un sujeto que tenga como planes estudiar en el extranjero. El sujeto dice, me encantaría estudiar en el extranjero. Entonces, a partir de ese propósito, esa meta, ese pensamiento, esa expectativa, el sujeto dice, muy bien, voy a hacer mis averiguaciones, a ver qué necesito para estudiar aquí. A ver, necesito prepararme aquí, allá, allá. Necesito esta cantidad de dinero. Entonces, esa variable cognitiva de pensamiento, de meta, de plan, de propósito, lo lleva a energizarse y organizar su conducta.
Entonces, las variables cognitivas son las variables de propósitos, de metas, de planes. Ojo, puede incluir las creencias también. Hay variables emocionales. Las variables emocionales también son llamadas variables afectivas. Pueden involucrar emociones, pueden involucrar sentimientos. ¿Por qué, profesor, no le llaman afectivas? Lo que pasa es que la psicología contemporánea ha cambiado cierta manera sus conceptos. En los libros de psicología más recientes, a los sentimientos a veces le llaman emociones pero racionalizadas. Y las pasiones como término cada vez son menos usados. Esto lo vamos a ver la próxima semana en el tema de procesos afectivos. Una variable emocional suele atribuírsele al hedonismo, es decir, aquello que genere placer, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que al momento de comprar comida se orientan por aquellos que les gusta más. Entonces dicen lo siguiente, uy, este domingo fue el día del pollo a la brasa. A mí me encanta el pollo a la brasa. Entonces el sujeto dice, muy bien, voy a comer pollo a la brasa. Llamo y me traen por delivery. Ahí hay una variable que involucra el placer, ¿sí? Entonces cuando como, pues estoy alegre. Cuando como, pues siento mucho agrado. ¿Sí? Por eso hayan colocado el hedonismo. Está más vinculado al placer. ¿Sí? Y en la quinta variable tienes a las variables conductuales. Allí es donde podrías encontrar para el condicionamiento operante, podrías encontrar a los reforzadores y a los castigos. Reforzadores y castigos. Profesor, ¿cómo es esto? Sí, en la motivación extrínseca, por ejemplo, los reforzadores y castigos son muy importantes. Hay sujetos que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a ponerme mascarilla porque no vaya a ser que pase un policía y me ponga multa. Pero si no, yo andaría sin mascarilla, me importa muy poco. Entonces tú vas a tener allí, por ejemplo, un caso de motivación extrínseca y una variable conductual. El sujeto con tal de evitar efectivamente el castigo, pues el sujeto lo que va a hacer es utilizar su mascarilla. ¿Sí? Entonces no te vayas a olvidar. ¿Listo? No te vayas a olvidar. Muy bien. Profesor, ¿y qué otras variables conductuales podemos tener? Bueno, los reforzadores. En teoría del aprendizaje, algunas empresas de telefonía, si tú pagas a tiempo tu recibo, te regalan gigabytes, te premian, te están reforzando. Entonces, estas son las variables conductuales. No te olvides, variables biológicas, de personalidad, cognitivas, emocionales, conductuales. ¿Sí? Profesor, y cuando hablamos de variables de la personalidad, ¿podrían haber variables éticas? Sí, en algunos libros de psicología pueden colocar incluso variables éticas, pero la psicología contemporánea las asume como variables de la personalidad. Hay sujetos, por ejemplo, que son muy reflexivos, son sujetos que se orientan siempre a valorar lo que podríamos nosotros concebir, y esto es importante, ¿ah? Como los valores morales, la justicia, la libertad, la dignidad. Entonces un sujeto pues ve a un animalito, ¿verdad? Desprotegido en la calle, entonces le brinda alimento, se motiva a darle alimento. Eso podría ser para la psicología hoy una variable llamada la personalidad. Sí, dentro de su personalidad hay un carácter, hay un fondo moral y él considera pues que los animales no deben encontrarse desprotegidos, deben ser cuidados, deben ser alimentados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, motivación extrínseca y extrínseca está explicado. Creo que no hay problema, ¿verdad? Continuamos. El proceso motivacional. El proceso motivacional tiene tres etapas. El estado motivante, la conducta motivada y el estado de bienestar o satisfacción. En el estado motivante, el ser humano lo que hace es energizarse y con ello ser consciente de su necesidad.
Es así que en el estado motivante, tú vas a encontrar qué cosa. Tú vas a encontrar a qué. Ojo, al motivo. El motivo es la representación psicológica de tu necesidad. ¿Qué quiere decir? Que si tú deseas ingresar, es muy común encontrar la pregunta ¿por qué? Oye, ¿por qué quieres ingresar? Bueno, yo quiero ingresar porque quiero ser un profesional, quiero tener un buen empleo y mejorar mis condiciones de vida. Oye, ¿y tú por qué quieres ingresar? Bueno, quiero hacer lo que más me gusta y en el futuro vivir de ello. Oye, ¿tú por qué quieres ingresar a la universidad? Ah, quiero ya salir de mi casa. Quiero ser independiente y tomar con ello mis propias decisiones. Entonces, en el estado motivante, tú lo que tienes es una conciencia o conocimiento de tus necesidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Te energizas, construyes un motivo. ¿Listo? Las necesidades pueden manifestarse aquí de manera muy elemental como el hambre, la sed o el sueño, o de manera más compleja como la que tienes tú de ingresar a la universidad. Posterior al estado motivante se encuentra la conducta motivada. La conducta motivada hace referencia a un comportamiento. Es un comportamiento que se orienta a satisfacer la necesidad. ¿Sí? Ahora, esta conducta motivada ha venido en el examen de admisión, pero a partir de sus indicadores. A ver, vamos por lo más básico, vamos por lo sencillo. Si tú quieres ingresar a la universidad, pues tu conducta motivada será estudiar estratégicamente. Si tú tienes hambre, tu conducta motivada será comprar alimentos, cocinarte o consumirlos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, San Marcos me preguntó en el 2019, 2, sobre los indicadores de la conducta motivada, ¿sí? Así que luego regresamos a esta diapositiva. Indicadores de la conducta motivada. Los indicadores de la conducta motivada son 4. Elección, inmediatez, esfuerzo y persistencia. ¿Sí? Elección, inmediatez, esfuerzo y persistencia. La elección hace referencia a que el ser humano puede elegir. Quiere decir que si tú sabes qué necesidad vas a satisfacer, tú puedes elegir el medio con lo que la vas a satisfacer. Puedes elegir el propósito a lograr. Entonces, hay sujetos, sí, seres humanos, adolescentes, que son muy hábiles en la inteligencia espacial. Son muy buenos dibujando, son muy buenos diseñando. Les han dicho a sus padres que quieren estudiar ingeniería civil o arquitectura. Pero a veces los padres dicen, no, imposible, no, 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 tú tienes que ser médico. No, 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 tú tienes que ser abogado. No, 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 ¿qué cosa? ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué cosa? ¿Diseñador gráfico? No, 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 imposible. No, pero yo quiero ser esto porque soy consciente de las habilidades que poseo. Entonces, una persona motivada, dice la psicología, sabe lo que quiere. Y como consecuencia de ello, como bien lo encuentras en tu diapositiva, dirige la atención hacia la tarea apropiada. Es decir, es un sujeto que sabe lo que quiere y se orienta a ello. ¿Sí? Sabe lo que quiere. Profesor, entonces, bueno, usted ya sabe, la pandemia ya va a cumplir prácticamente 2 años y bueno, yo estoy estudiando aquí y he mejorado muchísimo. Muy bien, si ya sabes lo que vas a estudiar y sabes qué recursos vas a emplear en ello, perfecto. Estás en la conducta motivada, ya has elegido. Entonces diriges tu atención hacia la tarea apropiada. Ya está, ya elegiste. Muy bien. La segunda característica o indicador de la conducta motivada es la inmediatez. Un sujeto en primer lugar sabe lo que quiere
Y en segundo lugar, no pierde el tiempo. No pierde el tiempo. Sabe lo que quiere y emplea sus recursos para desarrollar los medios necesarios y satisfacer la necesidad. Inmediatez, no pierde el tiempo. Quiere decir, profesor, que si yo estoy aquí en una clase virtual y estoy muy concentrado, pues manifiesto dos cosas. Elección, porque puedo elegir prestar mi atención, y en segundo lugar, porque no estoy perdiendo el tiempo. Por supuesto, por supuesto. Profesor, ¿y cómo es esto? Mira, esto lo puedes observar mucho en las redes sociales. Las redes sociales a veces son muy divertidas. Hace poco yo pude ver un video, ¿no? Donde la maestra era una clase de derecho en una universidad y la maestra le decía al estudiante, por favor, apaga tu cámara. Si vas a estar tomándote selfies durante la clase, mejor no te conectes, ¿no? Y era un estudiante en plena clase de derecho que había olvidado apagar su cámara y estaba allí tomándose fotos y haciendo TikToks. Entonces allí, por ejemplo, ella ha elegido, dice, sí, yo quiero estudiar derecho, pero no tiene inmediatez porque está perdiendo el tiempo. Entonces, tiene el inicio de la conducta motivada, ya eligió, dice, yo quiero ser abogada, pero si pierde el tiempo, pues es muy probable que vaya a tener muchos obstáculos para alcanzar la satisfacción de su necesidad. ¿Sí? Entonces tienes elección, eliges, sabes lo que quieres y luego tienes inmediatez, no pierdes el tiempo. El tercer indicador es el esfuerzo. Elegir involucra seleccionar. Inmediatez involucra planificarse. Y la tercera es emplear energía. Quiere decir que el empeño, la energía, la dedicación forma parte del proceso motivacional. Entonces, los sujetos que dicen, bueno, hoy empiezan mis clases a las 8 de la mañana, que es algo recurrente, seguramente tú lo observas, incluso aquí en la academia. Yo tengo un curso de psicología de 8 a 10 y es recurrente. A las 8 de la mañana solo hay 30 personas. A las 9 de la mañana hay aproximadamente 60 personas y a las 9:50 recién están los 70, 72. Entonces el esfuerzo implica energía. Y uno dice, pero profesor, de repente han tenido algunos obstáculos. Es cierto, pueden existir obstáculos, pero cuando se vuelve recurrente, entonces notamos que falta ponerle energía. El esfuerzo entonces es ponerle energía a la conducta para lograr el objetivo. Y la cuarta es la persistencia. A pesar de los obstáculos, la conducta se mantiene. A pesar de los obstáculos, la conducta se mantiene. ¿Sí? Hay estudiantes que llevan muchos años postulando a la universidad. Entonces, hay persistencia en la medida que se mantienen en el objetivo, siguen preparándose, siguen incrementando sus conocimientos, ellos no desean perder la oportunidad. ¿Sí? Ojo, esto me vino en el examen de admisión. Profesor, ¿por qué hace tanto hincapié en el caso de los estudiantes? Porque esto me vino en el 2019 con el caso de Matías, un estudiante que tenía pocos recursos para poder cumplir sus objetivos de estudiar una carrera universitaria y a él le ofrecen ayuda, solo que él manifiesta determinados comportamientos que no van a lograr concretar sus objetivos y te van a preguntar, y yo he traído esa pregunta de admisión, la pregunta es, ¿cuáles fueron? Y esto es importante, ¿ah? Dice, esto último pone en duda que Matías esté motivado, así te lo presenta San Marcos, ya que no cumple con las características de, y lo que te han preguntado en San Marcos es, ¿cuáles son los indicadores de la conducta motivada que están ausentes? Por eso me estoy demorando en señalártelo y vincularlo con un caso cercano a ti, que es prepararse para ingresar. 2019-2, me presentaron un caso y lo que preguntan es cuáles son las características de la conducta motivada
que están ausentes. ¿Sí? Ojo, ojo con eso. Al final del proceso motivacional se encuentra el estado de bienestar. En el estado de bienestar vamos a encontrarte un retorno a la homeostasis. Aquí el ser humano ha logrado la satisfacción de la necesidad y se siente bien consigo mismo. ¿Sí? Entonces, ingresar a la universidad te va a brindar tranquilidad. Absorber un alimento y ya no tener esa incomodidad del hambre también nos va a ayudar. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros aquí estado motivante, conducta motivada y estado de bienestar. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Lo tenemos entonces. Creo que no hay problema. Esto es correcto. Muy bien. Fantástico. Continuamos. A partir de lo señalado, creo que nosotros podemos inferir las características de la motivación. En primer lugar, la motivación es cíclica. ¿Por qué? Porque la necesidad puede volver a presentarse. ¿Sí? Tú, por ejemplo, tienes hambre, te alimentas, se calma el hambre, pero más adelante volverás a tenerla. Entonces es cíclica. Las necesidades pueden volver a presentarse. Hay sujetos que dicen, uy, por fin llegó mi banda de K-pop, iré al concierto. Dice, ay, lo logré, sueño cumplido. Y la banda de K-pop vuelve a venir y dice, ah, iré a su concierto también. Claro, la motivación es cíclica, las necesidades se pueden volver a presentar. En segundo lugar, la motivación puede ser compleja, porque a lo largo de nuestras vidas, los motivos pueden convertirse en motivos cada vez más elaborados, y eso ya implica que satisfacer las necesidades pueda ser más difícil. Hay, por ejemplo, sujetos que no les basta con terminar una carrera, quieren tener otra carrera más. Hay algunos que hacen una maestría, un doctorado, viajan al extranjero. Eso implica que la motivación sea compleja. Hay sujetos que tienen una empresa, luego tienen otra empresa y luego especializan una tercera empresa y construyen y construyen y construyen. La motivación es compleja. Incluso lo puedes ver en tus padres cuando arreglan de repente algo de la casita. En la casa faltó esto, hay que arreglar esta ventana, pero no me gusta este detalle, creo que la luz podría entrar mejor por aquí, o creo que de repente en el baño le ponemos esto es de mejor calidad, hay que cuidar esto de aquí. La motivación es compleja. Satisfacer necesidades a largo plazo puede hacer que sea más difícil cumplir con los objetivos. La motivación puede ser orientadora, y esta es por definición, ya que energiza y dirige el comportamiento. La motivación puede ser jerárquica, y aquí es donde vamos a ver a Maslow más adelante, ya que los seres humanos podemos elegir qué necesidades satisfacer de inmediato y cuáles podemos postergar, ¿sí? Y finalmente, también como parte de su definición, la motivación se orienta hacia la homeostasis. Se recupera el equilibrio. ¿Sí? Muy bien. Vamos a conocer ahora algunas teorías sobre la motivación. La primera teoría sobre la motivación la vamos a encontrar con el famoso Clark Hull. Clark Hull fue un importante investigador de la motivación humana. Él se preocupó muchísimo por desarrollar tres conceptos. El primer concepto, el concepto de instinto. El segundo concepto es el concepto de pulsión. Y el tercer concepto es el concepto de homeostasis. Son tres conceptos muy importantes en la teoría de la motivación de Clark Hull. Él fue en realidad el primero. Primero, Clark Hull pudo notar que los seres humanos teníamos conductas instintivas y conductas aprendidas. Entonces, las conductas instintivas, llamadas innatas, él les llamará pues instinto en la medida que tenemos una muy particular para cada objetivo. Soy muy concreto aquí. Ustedes saben que existe un pez llamado el salmón, ¿verdad? El salmón, por ejemplo, que nada contra la corriente,
nos presenta un ejemplo de conducta instintiva. ¿Por qué? Porque todos los salmones realizan esta conducta de manera innata. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para el famoso Clark Hull, los seres humanos tenemos un instinto y con ello una motivación. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que satisfacer la necesidad del hambre es fundamental. Ningún ser humano puede negarse a ello. El hambre, la sed, el sueño, etcétera. Entonces, Clark Hull nos presenta organismos que actúan y se motivan de manera instintiva. Ahora, muchas veces estas necesidades van a provocar grandes estados de tensión que te van a activar. A eso Clark Hull le llamó pulsión. Una pulsión es simplemente una tensión que te activa. Ahora, hay dos tipos de pulsiones, las pulsiones primarias y las pulsiones secundarias. Las pulsiones primarias son instintivas y las pulsiones secundarias son aprendidas. Entonces, un sujeto, por ejemplo, que tiene hambre, tiene sed o tiene sueño, estará buscando claramente resolver una tensión primaria, una pulsión primaria. En cambio, un sujeto, por ejemplo, que quiere alcanzar más y más conocimiento para resolver sus preguntas existenciales, tendría una pulsión secundaria. Ah, ya, ya, ya. Profesor, entonces estamos hablando de nuevo de motivación primaria y motivación secundaria. Así es. ¿Qué dice Clark Hull? Clark Hull en su teoría de la reducción de la pulsión nos dice que el objetivo final es efectivamente lograr un estado de equilibrio, ya sea corporal o ya sea psicológico, ya sea corporal o ya sea psicológico. Y profesor, ¿y qué es lo importante para Clark Hull? Que muchas veces los estados psicológicos generan difíciles, ojo, procesamientos fisiológicos. ¿Cómo así? Hay personas que debido a su estrés laboral presentan dolores de estómago, dolores de cabeza y no duermen muy bien. Entonces, Clark Hull propone que los seres humanos aprendamos a distinguir nuestras pulsiones primarias de nuestras pulsiones secundarias. Aquello que nos permite una continuidad biológica de aquello que nos permite una continuidad psicológica. Y lo que debemos procurar es una armonía entre ambas, ¿sí? Si un sujeto tiene un empleo que le está quitando las horas del sueño, a largo plazo ese empleo va a deteriorar tanto su salud que no va a poder ni estar bien de salud ni poder trabajar muy bien, ¿sí? Entonces tienes la primera teoría de la motivación según Clark Hull y su teoría es la teoría de la reducción de la pulsión hacia el equilibrio, sea psicológico, sea corporal. La segunda teoría de la motivación es la teoría que se fundamenta en las investigaciones del famoso Yerkes y Dodson. La ley de Yerkes y Dodson nos dice que el ser humano puede desarrollar niveles óptimos de desempeño siempre y cuando que, ojo, sean conductas muy bien organizadas en función a una determinada tarea. ¿Cómo es esto, profesor? Bueno, esto yo suelo explicarlo con lo que ocurrió en el Mundial de Fútbol. Todos ustedes saben que luego de 36 años el Perú clasifica a un mundial y ocurre el famoso penal que patea el famoso Cueva, ¿cierto? Muy bien. Según la ley de Yerkes y Dodson, el rendimiento aumenta con la excitación fisiológico-mental, pero siempre es hasta cierto punto. De tal manera que, ojo, cuando los niveles de excitación se vuelven demasiado altos, el rendimiento disminuye. Nuevamente repito, cuando los niveles de excitación se vuelven demasiado altos, el rendimiento disminuye. Por ejemplo, un sujeto muy nervioso al patear un penal o no preparado psicológicamente hará que su estado de tensión corporal patee el balón y la mande muy lejos al arco. Entonces, ¿qué significa esto? Que para la motivación humana,
hay dos tipos de tareas. Hay tareas simples y hay tareas complejas. Las tareas simples pueden darse el lujo de qué? El lujo de tener un nivel de activación demasiado alto, porque la tarea simple admite el error, pero la tarea compleja necesita un nivel de activación óptimo, un desempeño óptimo. Entonces, hay deportes, por ejemplo, donde se requiere de muchísimo silencio, como el golf, como el tenis, como algunas secuencias del karate. Pero hay deportes que tienen muchos estresantes, muchos distractores, como el fútbol. En el fútbol hay muchísimos distractores, el árbitro, la muchedumbre, el pensar que las personas te estás viendo por televisión, la responsabilidad de ganar un partido, hay muchísimos distractores. Entonces, el famoso Yerkes y Dodson desarrolló una serie de estrategias que hoy algunos psicólogos del deporte las emplean muy bien para poder distribuir la responsabilidad y qué más, disminuir con ello las tensiones para el cumplimiento de la tarea. El asunto está en lo siguiente. Yerkes y Dodson nos enseña algo muy importante, ¿sí? La activación corporal, ¿sí? La activación corporal es en realidad un proceso biológico que siempre será ascendente. Sin embargo, nosotros podemos canalizar esa energía a distintos aspectos. ¿Cómo que distintos aspectos? Sí, por ejemplo, si un sujeto va a patear un penal en un mundial de fútbol, ¿sí? El sujeto tiene mucha energía. Esa energía la puede distribuir. ¿Como profesor? Sí. Primero, la distribución de mi energía puede distribuirse en patear el tiro. Sí, muy bien. Pero puede distribuirse también en qué? En una futura organización de la información. A ver, profesor, ¿qué me está diciendo? Sí. Cuando un sujeto entrena para patear tiros libres, debe concebir muchos aspectos. Primero, la fuerza con la que pateo. Segundo, el lugar hacia donde pateo. Tercero, el conocimiento del arquero. Conozco a este arquero me conoce, sabe a dónde pateo, sabe qué voy a hacer. Entonces, según la ley de Yerkes y Dodson, un sujeto muy bien preparado es un sujeto que sabe en qué momento distribuir su energía. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley de Yerkes y Dodson, ya sabes, ya te lo acabo de explicar, cuando los niveles de excitación son demasiado altos, el rendimiento distribuye, el rendimiento disminuye. Entonces, la activación corporal maneja una energía que puede distribuirse mejor. Es por eso que tú ves futbolistas que patean con precisión, con calma, incluso algunos hacen alguna técnica innovadora. Es porque les han enseñado a distribuir su energía. No solo patean el balón y ya, distribuyen su energía. Los deportes que mejor trabajan estos son los deportes de las artes marciales. Esos deportes trabajan muy bien la distribución de energía. Otros deportes que trabajan muy bien la distribución de energía son los atletas. Saben en qué momento acelerar cuando corren. ¿Sí? Muy bien, entonces el aporte de Clark Hull en las teorías de la motivación, ya saben, es distinguir a las pulsiones primarias de las secundarias y tratar de hallar una armonía entre el cuerpo y la mente, ¿sí? Siempre hacia la homeostasis. El aporte de la teoría de la activación de Yerkes y Dodson es que, ya tú sabes muy bien, cuando los niveles de excitación se vuelven demasiado altos, el rendimiento disminuye. Entonces, el propósito es distribuir la energía de manera eficaz. Otra teoría sobre la motivación está a cargo de Freud, pero este va a tener su propia clase, así que lo menciono brevemente. Para Freud, si para Yerkes y Dodson, perdón, si para Clark Hull existe la pulsión, y para el famoso Yerkes y Dodson está la activación corporal, para Freud está la libido. La libido tú muy bien sabes que es una energía, ¿verdad? Que se manifiesta de dos maneras, el eros y el tánatos. El eros es el instinto de vida y el tánatos es el instinto de muerte. El tánatos lo que hace es restringir,
delimitar, detener, hasta prohibir, mientras que el eros quiere, desea, anhela, posee. Entonces, según Freud, en el ello, ustedes son semestral, deben recordarlo, en el ello está el principio de placer. Y este principio de placer es fundamentalmente erótico. Quiere decir que va a buscar satisfacer sus deseos, ¿cierto? Sus necesidades. ¿Listo? El yo lo que va a tratar de hacer, tú ya sabes, es demorar las demandas del ello. Por lo tanto, este yo tiene también una tendencia erótica, pero el tánato se está presentando para regularlo. De tal manera que el yo, ojo con esto, lo que hace es emplear al juicio y a la razón para demorar las demandas del ello. Y finalmente está el superyo, que es el guardián moral. El superyo es consciente de la presencia del eros, pero el tánatos lo lleva a censurar, a delimitar, a prohibir. Entonces, si un sujeto ha salido de trabajar y está muy hambriento y pasa por un mercado, pues el ello le diría, hey, tómate esa manzana, nadie te está viendo, llévatela y cómela, total tienes hambre. El yo le diría, hey, no, espera, ya vas a llegar a tu casa, vas a tomar un baño y vas a almorzar. Y el super yo le diría, hey, no, no lo hagas, robar es malo. Entonces, la motivación humana para Freud tiene a la libido, la energía psíquica, que se manifiesta en eros y tánatos. Este ero y tánatos van a estar en una constante interacción en la estructura de la personalidad, el ello, el yo y el superyo. El ello, recuerda, es erótico, quiere, posea, desea, anhela. El yo lo restringe, le dice, hey, un momento, demora las demandas del ello. Y el superyo sí es tajante, es el guardián moral. Entonces, no te olvides, el ello desarrolla el principio de placer. El yo desarrolla el principio de realidad. Y el superyo desarrolla el principio del ideal del yo. ¿Sí? Ideal del yo. A este iceberg ya lo hemos visto en el tema de memoria, lo volveremos a ver más adelante en su propia clase cuando veamos a la teoría psicoanalítica. ¿Sí? Entonces, la motivación para Freud es una motivación inconsciente, principalmente sexual, principalmente es una motivación primaria, hambre, sed, conducta sexual, temperatura corporal. Recuerda, la libido es la energía psíquica, tienes eros y tienes tánatos. Y ahora sí, la que más ha venido en el examen, la famosa teoría propuesta por Maslow. Maslow escribió una obra llamada Motivación y Personalidad. En esta obra, Maslow, en el capítulo 2, el capítulo 2 hace referencia a qué? Hace referencia a la jerarquía de las necesidades. Así se llama el capítulo 2 de la obra de Maslow, Motivación y Personalidad, la jerarquía de las necesidades. En esta obra el famoso Maslow nos dice, todo ser humano puede alcanzar su máximo potencial. Todos. Sin embargo, muy pocos lo logran. ¿Por qué? Porque hay que satisfacer necesidades, pero de acuerdo a una jerarquía. Es decir, un ser humano que quiera alcanzar el mejor modo de ser, pues debe en primer lugar organizar sus necesidades saludablemente. ¿Sí? Entonces, la motivación para Maslow es un proceso que energiza al ser humano para satisfacer necesidades. Pero si en ese proceso uno quiere alcanzar la mejor manera de ser posible, pues debe organizarlas de manera saludable. Las necesidades para Maslow son 5. Tienes necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de pertenencia. Ojo que más adelante en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Necesidad de estima y la necesidad de autorrealización. Muy bien. Atentos con esto, por favor. Atentos con esto. A ver, vamos a hacer esto para precisarlo porque en la guía te lo preguntan, ¿sí? A ver.
En la versión en inglés de esta obra, yo sé que no es muy bueno, hay que hacerlo porque te lo preguntan. Mira, estas 4 necesidades en inglés se les llama deficit need. Por eso se les llama necesidad de déficit. Necesidad tipo D. Deficit need. ¿Sí? Por eso se le llama necesidad tipo D. Y la última, la necesidad de autorrealización, es la necesidad tipo B. ¿Por qué B? Porque en inglés se le llama being need, necesidad de ser. ¿Listo? Entonces, las 4 que se encuentran abajo, fisiológica, seguridad, de pertenencia y de estima, son la necesidad tipo D, de déficit. Y la de autorrealización es la necesidad de ser, por eso se le llama tipo B, being need en inglés. Muy bien. ¿Qué es lo más importante en Maslow? Maslow me ha venido en San Marcos 2 veces. 2 veces. Me ha venido San Marcos, Maslow. Atentos porque al final estarán las preguntas. A ver. Para Maslow, las necesidades fisiológicas son aquellas necesidades que te permiten seguir con vida. Comer, beber, reposar o si quieres verlo, dormir. Incluso, ojo, las conductas sexuales. Incluso ello están en las fisiológicas. ¿Ya? Ahora, atentos porque voy a hacer vamos a llamarle así, división, ¿sí? Para Maslow, ese es el orden de las necesidades, ¿sí? Ahora, las necesidades en el prospecto de admisión tienen 2 maneras de organizarse. Revisa tu prospecto. En la teoría de Maslow está esta organización, pero ojo, si tú revisas tu prospecto, vas a encontrar otra organización de las necesidades, que es la organización de las necesidades de McClelland. Así que voy a hacer una breve división para esto. Las necesidades fisiológicas para la psicología contemporánea se dividen en 2, reguladoras y no reguladoras. Las necesidades reguladoras son las necesidades vitales. Si tú no logras satisfacer, pues mueres. Entonces tienes el hambre, la sed, el sueño, la eliminación de las excretas, ¿sí? En cambio, las necesidades no reguladoras, ojo, fisiológicas, pero no reguladoras, esos contribuyen a que tú todavía existas. Todavía hay una preservación de la especie. Sí, te mantiene fuera de riesgo, pero puedes postergarlas. Te mantienen fuera de riesgo, sí, pero puedes postergarlas. Por ejemplo, la motivación sexual, la conducta materna, la curiosidad, la agresión. Profesor, entonces usted me está diciendo efectivamente, las mujeres tienen una estructura biológica que les permite pues concebir, sí, pero no todas quieren ser madres. Entonces, es fisiológica en la medida que hay una estructura, hay niveles hormonales, hay una condición biológica para. Pero muchas de ellas dicen, no, yo no quiero tener hijos, es su decisión y ya está. Entonces, por eso hay reguladoras y no reguladoras. Ah, profesor, claro, permiten la preservación de la especie, te mantienen fuera de riesgo, pero tú las puedes postergar. La curiosidad, la conducta materna, la motivación sexual, la agresión, puedes postergarlas. Ah, ya, profesor, entiendo. Las reguladoras es así. Si tú no las puedes satisfacer, puedes morir. ¿Listo? Breve división que hago. ¿Ya? Ahora, como tú puedes observar en la teoría de Maslow, tienes a la necesidad de seguridad. Cuando tú lees la obra de Maslow y buscas la definición de la necesidad de seguridad, Maslow la define de manera muy sencilla. Te dice, es la ausencia del miedo. Ausencia del miedo. Entonces, si bien es cierto, en tu curso de economía te dicen, hey, es una vivienda, sí, es tener un empleo, muy bien, es tener un seguro médico, muy bien,
Pero pueden también ser creencias las que te permitan satisfacer estas necesidades. Hay taxistas que cuando reciben su primer pago y es su primera carrera, pues se persinan y besan el dinero. Hay personas que al salir del hogar se persinan 3 veces. Entonces, las creencias también pueden permitirte satisfacer la necesidad de seguridad. Profesor, entonces puede ser tan concreto como cuando una persona sale de una reunión y toma un taxi por aplicativo porque considera que va a llegar bien a casa, como puede ser un sujeto que, como usted bien ha dicho, sale del trabajo y se persina. Allí también está la necesidad de seguridad. Así es. No te olvides, ausencia del miedo, ausencia del temor. Luego están las necesidades de pertenencia. La necesidad de pertenencia es la necesidad de amar y ser amados. Amar y ser amados. Amar y ser amados. Cuando habla Maslow de amar y ser amados, está hablando de sentirse bien por ser aceptados, de estar alegres por ser aceptados. Ah, profesor, claro, así es. Estar alegres por ser aceptados. Entonces podemos hablar de amigos, sí, podemos hablar de una familia, por supuesto, podemos hablar de una pareja, claro que sí. ¿Listo? Muy bien. Ahora viene la más difícil, la necesidad de estima. Para el famoso Abraham Maslow, la necesidad de estima implica tres cosas: competencia, logro y reconocimiento. Competencia, logro y reconocimiento. Profesor, ¿cómo es esto de competencia, logro y reconocimiento? Mira, la palabra competencia ha sido interpretada de dos maneras para la psicología. ¿Por qué? Porque cuando se habla de competencia, se habla de generalmente de una disputa, ¿sí? Disputa a la que aspiran dos personas a un mismo objetivo, ¿cierto? Sin embargo, la psicología pretende que este término de competencia sea más asociado al ser competente. Entonces, cuando se habla de una competencia, se habla de una capacidad humana que involucra diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la competencia, hablamos de un saber hacer, ¿sí? Entonces, aquí cuando Maslow habla de competencia, debes entender estas dos: competir y sentirse competente. ¿Por qué? Porque si tú te sientes apto para la realización de cualquier actividad, esto significa que en el futuro vas a poder lograr algo. Ah, profesor, entonces si yo me levanto muy temprano a entrenar porque quiero participar de una maratón, estamos hablando de una necesidad de estima, ¿sí? Porque quieres sentirte competente, capaz de poder correr en esa maratón. Y esa competencia en el futuro te permitirá lograr algo, llegar en determinado puesto o quién sabe ganar la competencia. Y profesor, si gano la competencia, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre lo tercero, el reconocimiento. Profesor, a ver, y si esto lo llevamos aquí a la preparación preuniversitaria, bueno, en primer lugar, tú durante tus aprendizajes, al cambiar tu conducta, al ser responsable, al estudiar estratégicamente, puedes experimentar competencia, ya que te sientes apto, soy competente. Mira, aprendí esto, ayer no sabía, hoy sé. Así que soy competente. En segundo lugar, esa competencia te puede llevar a obtener un logro, ingresar a una universidad de prestigio como San Marcos. Entonces, si tú ingresas, pues has logrado algo, has superado un obstáculo. Y si tú ingresas como consecuencia a ello, al lograr algo, serás reconocido. En la familia dirán, ah, bueno, mi hijo ha ingresado a San Marcos. Ah, mi nieto ha ingresado a San Marcos. Oye, este estudia en San Marcos.
Significa que hay un reconocimiento. ¿Por qué? Porque fuiste apto para superar una tarea, lograste un objetivo y ahora eres reconocido, eres distinto a los demás, has obtenido, como diría el famoso Maslow, un rango distinto. Entonces, San Marcos me preguntó lo siguiente: ingresar a una universidad prestigiosa y de gran demanda contribuye a satisfacer la necesidad de... Mira, yo soy muy cuidadoso con esto, ¿ah? Y ¿sabes qué? No estaba estima, no estaba estima. Si tú no encuentras en las alternativas estima, tú tienes que buscar las tres que te he explicado: competencia, logro o reconocimiento. Así que atentos porque esa pregunta la voy a presentar al final. ¿Viste? Muy bien. Esas cuatro que hemos trabajado son las necesidades de déficit. ¿Sí? Deficit needs. Luego viene la necesidad de ser, también llamada necesidad tipo B, Being Need, o como lo encuentran en esta gráfica, la necesidad de autorrealización. En la necesidad de autorrealización hay dos cosas. Primero, el desarrollo de tus cualidades personales. Y segundo, la contribución a la sociedad. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Sí. Para el famoso Maslow, las cuestiones éticas, las expresiones filosóficas, las cuestiones artísticas, que tengan como fin, ojo, que tengan como fin, ojo, que tengan como fin el desarrollo de tus cualidades personales y el servicio a la sociedad, revelan a una persona autorrealizada. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Sí, autorrealizada. Como consecuencia, una persona autorrealizada para Maslow es una persona correcta, es una persona con autonomía, con originalidad, con buen humor. Esa es una persona autorrealizada. ¿Por qué? Porque para Maslow ha logrado satisfacer sus necesidades, ¿sí? Y ha logrado desarrollar la mejor manera de ser posible, la mejor versión de sí mismo. Ah, ya. Entonces, en la autorrealización, tú encuentras una realización completa de nuestro verdadero potencial. Ese es el asunto. Llegas a un punto en tu vida donde dices, lo he logrado, creo que he llegado a mi máximo nivel, he llegado a desarrollar una concepción moral, he logrado desarrollar una actividad laboral y he contribuido a mi sociedad. Entonces, esto me vino en un simulacro hace varios años. En un simulacro hace varios años, no recuerdo la fecha, me van a disculpar. Pero recuerdo muy bien que me presentaron el caso de un joven, ojo, joven, ¿ah? Ya sabes que la palabra joven es relativo, puede ser hasta los 40 años. Un sujeto joven llevaba varios años trabajando al interior del país, ojo, en el desarrollo de programas de salud mental para los más necesitados. Todo ello con el propósito de desarrollar sus cualidades personales y brindarle un servicio a la sociedad. Punto seguido. Según la teoría humanista de Maslow, este sujeto estaría buscando la satisfacción de la necesidad de... Y la clave allí, pues sin lugar a dudas, es autorrealización. ¿Sí? Entonces, para Maslow, un sujeto autorrealizado desarrolla sus cualidades personales y le otorga un servicio a la sociedad. Ese es el punto máximo en Maslow. Recuerden que para Rogers la autorrealización es llamada autoactualización, que ya significa algo más. Recuerda que para el famoso Rogers la autoactualización es un impulso que nos lleva a superarnos. Ese es distinto a autoactualización. ¿Sí? No, no te olvides. ¿Ya? Muy bien.
Para cerrar, en tu prospecto también hay una división de necesidades, que como te había señalado antes, obedece a la teoría de McClelland. Las necesidades psicológicas para McClelland se dividen en dos, ¿sí? Ya no Maslow, McClelland, en necesidades personales y necesidades sociales. Las necesidades personales se componen de tres. Primero, competencia nuevamente, determinación y sociabilidad. Son personales porque parten de objetivos individuales. La competencia ya te lo expliqué. Involucra el sentirse apto, ¿cierto? Creo que allí no hay problema. La segunda sí requiere una explicación breve. La determinación. Cuando se habla de determinación, se habla de individuos capaces de tomar sus decisiones con autonomía. Entonces, tú recordarás que cuando hicimos los indicadores de la conducta motivada, yo te presenté la elección, que es cuando el sujeto sabe lo que quiere, ¿cierto? Tú sabes, 4 indicadores de la conducta motivada: elección, inmediatez, esfuerzo y persistencia. Muy bien, ¿ah? En la determinación, la elección se constituye como elemento fundamental para hacerse responsable de qué, de sus acciones. Profesor, entonces, la determinación es una necesidad donde el sujeto desarrolla su autonomía y anhela, ojo, hacerse responsable de su conducta. Tú puedes elegir. Sí, esa es característica de la conducta motivada, pero en la necesidad de determinación, el sujeto desea hacerse responsable de las consecuencias. Entonces, asume el control de la misma. Ah, profesor, como cuando a alguien los padres le dicen, hijito, pero ¿por qué no mejor policía? Mira que como policía vas a tener un sueldo estable. Mira que si te pasa algo tienes hasta seguro. Mejor policía. No, papá, yo soy muy hábil. Yo quiero ser abogado. Yo quiero ser historiador. Yo quiero ser médico. Yo quiero ser ingeniero. Yo quiero ser profesor. Entonces ya hay determinación. ¿Por qué? Porque soy inteligente y me gustaría en el futuro experimentar esto y esto. Entonces hay una necesidad de qué? De elegir y tener control sobre las consecuencias. Esa es la determinación. Y la tercera necesidad es la de sociabilidad. Este te la presento con un ejemplo. Imaginemos que un pequeño vaya al parque con sus padres y el pequeño observa pues lo siguiente. Observa que están los Boy Scouts en el parque, haciendo dinámicas, juegos, resolviendo tareas. Entonces el niño dice, mamá, por favor inscríbeme a los Boy Scouts. Mira cómo se divierten, mira cómo trabajan en equipo. Esa necesidad es la necesidad de sociabilidad. ¿Por qué? Porque los individuos precisan a veces experimentar que están involucrados en aprendizajes significativos, que se involucran en interacciones con otras personas. Entonces hay una necesidad de formar parte de algo que es atractivo. Esa es la sociabilidad. Ah, yo tengo necesidad de sociabilidad. Sí, quiero experimentar un vínculo con alguien más, ya que me parece que esta actividad es agradable, es atractiva. ¿Sí? Muy bien. ¿Listo? Continuamos. Las necesidades sociales para McClellan. Aquí vas a encontrar a la necesidad de afiliación, que con Maslow la has entendido como pertenencia, a la necesidad de logro, que es una de las variantes de Maslow, con la necesidad de estima, y finalmente a la necesidad de poder o influencia. Entonces, en la necesidad de afiliación, McClellan hace hincapié en dos cosas. Primero, conservar las amistades.
Conservar las amistades significa que tú eres consciente que las personas que te rodean aportan de manera positiva a tu proyecto de vida. Por eso las mantienes cerca. Esa es la necesidad de afiliación. En la necesidad de logro, el famoso McClellan hace referencia a que el sujeto, con tal de alcanzar un objetivo, sabe muy bien que asume riesgos. Entonces el sujeto que dice muy bien, voy a invertir en este negocio, pero yo sé en el futuro que esto, a pesar de tener al inicio ingresos muy bajos, en el futuro la suma será altamente beneficiosa para mí. Entonces, si mi objetivo es lograr estabilidad económica, pues voy a correr el riesgo de invertir en este negocio para obtener una, vamos a llamarle así, bonanza económica. Entonces, en la necesidad de logro hay responsabilidad personal, esta necesidad busca apoyarse en expertos, asumen riesgos, etcétera, etcétera. Y luego, para terminar, está ya la necesidad de poder. La necesidad de poder hay sujetos que buscan influenciar a los demás. Pero para McClellan, este poder es saludable cuando la influencia que se provoque en los demás sea a largo plazo podemos llamarle así, el bien común. ¿Cómo así, profesor? Sí, lo que pasa es que McLennan está en un contexto organizacional, empresarial. Entonces, cuando se habla de una necesidad de poder o influencia, es una necesidad de convencer a los demás, de persuadir a los demás para que podamos lograr un objetivo común y posteriormente disfrutar de los resultados. Esa es la necesidad de poder. Profesor, y McClellan, bueno, McClellan lo miraba de manera muy saludable cuando él decía que ayudar a los demás sin que los demás lo soliciten para luego participar de ese bienestar común, revela pues una persona con necesidad de poder. Sí, y esto es interesante porque McClellan no ve al poder como una cuestión de, te someto. No, 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 es una más necesidad de influir para luego disfrutar de un bienestar común. Ujú. Ese es el asunto. Muy bien, hemos terminado con la parte teórica. Uno piensa que la motivación es un tema breve, pero no. Si uno lo desarrolla con cuidado, sí toma su tiempo. Hemos terminado con la parte teórica. Esto es todo lo que está en el prospecto. Si ustedes revisan todos los temas de psicología de su prospecto, yo soy muy cuidadoso y los resuelvo todos los puntos. Por eso les traigo las preguntas de admisión. Vamos a resolver las preguntas de la guía, ¿sí? Rápidamente, con máxima participación. Y luego nos vamos a resolver las preguntas de admisión. Allí sí nos vamos a tomar el tiempo que corresponde, ¿sí? Vamos entonces. A ver, los leo por el chat, ¿ah? Primera pregunta. Cuando Luna tenía 16 años, quería ser administradora. Y eso es lo que empezó a estudiar. Pero ahora a los 25 años, faltándole un ciclo para terminar, le gustaría hacer y estudiar otras cosas. Y ya no siente el mismo entusiasmo de antes. Con respecto a su carrera, la característica de la motivación es compleja. Por supuesto, en la medida que buscamos satisfacer una necesidad, los motivos se vuelven más elaborados. Correcto. Muy bien, Luis. Muy bien, André. La primera, número uno, dedo. Número dos, relacione correctamente las fases del proceso motivacional. Número uno, cada mañana Inés hace ejercicios. María siente sueño. Luego de comer, Juan recuperó la homeostasis. A ver, hacer ejercicios es una conducta motivada. Uno iría con letra A. La número dos dice María siente sueño, ese es un estado motivante, ¿no? Lo que han querido escribir aquí seguro es estado motivante, ¿no? Motivante. ¿Listo?
Y la número 3, luego de comer, Juan recuperó la homeostasis, sería con la letra B. Entonces, efectivamente, como bien dice André, Luis, Carlos y Damaris, la clave pues sería dedo. Pregunta número 3. Las personalidades desarrolladas y maduras, como el filósofo Sócrates, son difíciles de comprender debido a que su motivación es... Bueno, esta pregunta de repente necesita un poco más de contexto. Yo supongo, voy a tener que resolverlo así, que cuando Sócrates dice, bueno, si ustedes me obligan a vivir sin reflexionar, yo prefiero morir mil veces. O como lo dice una traducción más cercana, ¿no? Una vida sin reflexionar no merece ser vivida. Si yo tomo en cuenta eso, allí la motivación es jerárquica, ¿sí? Ojo, jerárquica. Pero quien ha escrito la pregunta, yo noto que pone esto, mira, personalidad desarrollada y madura. Como habla de una personalidad desarrollada o madura, significa que sus motivos son más elaborados. Yo lo veo así. Como coloca aquí personalidad desarrollada y madura, entonces yo veo aquí motivos más elaborados. Es por eso que quien hizo la pregunta, yo creo que estoy casi seguro que está apelando a lo complejo. Ujú. Así es. Por eso señalaba aquí que habría que colocarle un poco más de contexto, ¿sí? No, porque así ya no vienen, pues, compleja. 4. De acuerdo con la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow, los niños huérfanos que se crían en albergues tendrán afectada la necesidad de, bueno, pertenencia, ¿no? Alegría y aceptación. Tendrán afectada, sí, sí tendrán afectada. Ahora tú me dirás, profesor, pero ellos durante su crianza en albergues pueden tener una crianza positiva. Sí, 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 pero esto no quiere, o sea, el ejercicio no te dice que en el futuro no tendrán una familia, no, 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 te está diciendo que tienen afectada. Afectar significa que puede verse alterada, puede verse a veces dañada, ¿sí? Tiene un desarrollo irregular. Entonces, 4 casa, pertenencia. Pregunta número 5. Ingresar a una universidad prestigiosa y de gran demanda contribuye a satisfacer la necesidad de... Así es. Esta, la número 5, ha sido pregunta de admisión y yo la había traído. Esta es la pregunta de admisión del 2011. 2011-2. Bueno, la colocaron aquí a resolverla. Así es. Damaris, Ivonne, así es. Necesidad de logro. Muy bien. Pregunta número 6. José terminó la relación con su enamorada debido a que sentía que seguir con esa relación no le permitiría estudiar para poder lograr su objetivo de ingresar a la universidad. Podemos decir que la conducta de José refleja la característica de la motivación que se denomina. En esta pregunta, como puedes notar, él tiene una jerarquía en sus necesidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él nos dice, hacer esto me va a impedir satisfacer lo otro. Así que mejor esto lo postergo. Entonces la clave, como bien nos dice Ivonne, José, Damaris, André y Luis, sería casa. Pregunta número 7. Los motivos, verdaderos, enunciados verdaderos. Los motivos se pueden originar en algún tipo de necesidad, verdadero, por supuesto. La motivación es siempre intrínseca, falso. No siempre es intrínseca y extrínseca. Los motivos cambian según la personalidad se desarrolle o deteriore. Claro, eso es verdadero. Lo vimos, ¿no? Son unas variables del proceso motivacional, las características de la personalidad. Claro que sí. Tenemos entonces 7 dedos. Pregunta 8.
Según la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow, cuando una persona se centra principalmente en el goce estético, está manifestando la necesidad de, bueno, a ver, eh, si pensamos el goce estético, ¿ya? Goce estético. De repente quien hizo la pregunta está así es. Lo que pasa es que quien hizo la pregunta tal vez lo está interpretando según la pirámide de Maslow, pero un aspecto muy literal, ¿sí? Aquí lo tienes, ¿no? Esta es la pirámide de Maslow. Entonces tienes, por ejemplo, que aquí se habla en la autorrealización de ética, expresión filosófica y artística. Entonces, quien hizo la pregunta señala que un sujeto que encuentre una satisfacción personal en el desarrollo del goce estético, bueno, podría ser es la única también, porque el logro implicaría la necesidad de estima, perfeccionismo no está y homeostasis es para todas las necesidades, por un asunto de descarte también. 9. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una motivación intrínseca? A ver, termino rápido el trabajo para ir a casa a ver el partido de fútbol. Bueno, extrínseca. Busco sacar las mejores notas para lograr una beca. Extrínseca. Me quedo despierto hasta tarde chateando con un amigo. Si esto involucra una necesidad personal, individual, ahí tendríamos un problema. Hago mis prácticas en un poblado que necesita mi ayuda. Ya. Aquí también necesitas contexto por un asunto que podríamos llamar nosotros de compromiso personal y social. Vamos a marcar dedo porque implica valores personales, autosuperación. Pero por ejemplo, la letra C también, imagínate que es un asunto de empatía. Imagínate que su amigo está pasando una grave necesidad, una fuerte necesidad, un problema personal y el sujeto desarrolla su inteligencia emocional. Entonces, podría ser la C, solo que aquí de repente lo están interpretando de otra manera. Bueno, ya está. Siempre hago las precisiones, ¿ah? En las preguntas de admisión van a ver las diferencias. 10. Interesarse en convencer a otras personas para inducirlas a aceptar ideas y valores se relaciona con la necesidad de poder, según McClellan, ¿sí? Número 10, casa, McClellan, ¿sí? No se olviden, ahí está en la teoría, McClellan, competencia, determinación, sociabilidad, son personales, afiliación, logro y poder, sociales. Están en tu prospecto, mucho cuidado. Muy bien, siendo las 2:35, creo que tenemos un tiempo necesario, un tiempo prudente, para resolver las preguntas de admisión respectivas. Muy bien, listo. Por favor, me confirman si estamos preparados para ello. ¿Me confirman? Muy bien, voy a actualizar mis archivos. Me dan un minuto, por favor. Esto hay que moverlo aquí. Cerramos esto. Muy bien, respetando los 2 minutos, son exactamente 2:37, más 2 minutos serían 2:39. Vamos.
Alejandro tiene proyectado un viaje de vacaciones de verano para disfrutarlo más. Se ha propuesto mejorar su destreza en la natación, siguiendo una nueva rutina. Se levanta una hora antes de lo habitual para salir a correr. Practica en las noches para aprender varios estilos. Y a pesar de que le gustan las pastas, ahora ha decidido comer más verduras y frutas. La conducta descrita de Alejandro es un ejemplo de, uy, ya lo sabía ya. Encuentro claves distintas. Ahí está el detalle, ¿ven? Veo avión y veo beso. Uy, a ver, ¿cuál es el problema entonces? ¿Qué ha pasado aquí? A ver, voy a volver a leerlo, ¿ah? Dice, Alejandro tiene proyectado un viaje de vacaciones de verano. Ya miren, ¿ah? Para los que han marcado avión sobre todo. Mira. Para los que han marcado avión sobre todo. Pregúntate cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Alejandro? A ver, que me respondan. A ver, los que han marcado avión, escríbeme en el chat. ¿Cuál es el objetivo de Alejandro? Ahí está, mira. Dime cuál es el objetivo. ¿El objetivo cuál es? Ahí dice, mira, disfrutar más su viaje. Claro, si el objetivo es disfrutarlo más, ¿por qué va a ser extrínseca? Dime. ¿Acaso te dice que le va a agradar a alguien? ¿Acaso te dice que si no hace ejercicio no va a viajar? No, no, no. Te dice, Alejandro tiene proyectado un viaje de vacaciones. Para disfrutarlo más, se ha propuesto mejorar su destreza en la natación, siguiendo una nueva rutina. Quiere decir que es una satisfacción personal, individual, subjetiva. Oye, no puedes fallar en esta. ¿Ah? Esta es la más fácil. De las tres que te voy a presentar, o cuatro, si el tiempo lo permite, esta es la más fácil. Esta es una motivación intrínseca. Ah, ya, ya, ya. Beso. Siguiente pregunta, 2 minutitos. Si no, lo extendemos más. 2019 2 son 2:44. 2:46, leo tu clave. Vamos.
2019-2. Humberto tiene 30 años, maneja una empresa importadora y desea acceder a algunos nuevos negocios. Relacione los componentes del proceso motivacional de Humberto con el enunciado correspondiente. Muy bien. Creo que todos estamos de acuerdo en que la elección del motivo hace referencia a qué. ¿A la conducta motivacional? No. Hace referencia al estado motivante. La elección del motivo es el estado motivante. ¿Sí? La número dos es la conducta motivada, ya sabes, una acción o reacción dirigida a satisfacer la necesidad. Creo que no tenemos problema. Y la número tres es la conducta de satisfacción. La conducta de satisfacción es el estado de homeostasis, es el logro, ¿verdad? Muy bien. ¿Están seguros que es avión, no? Veo enano por ahí. ¿Están seguros que esa es la clave, verdad? A ver, vamos a ver. Letra A. Se siente bien por su desarrollo y posicionamiento a nivel comercial. Se siente bien. Muy bien. Letra B dice, viaja al extranjero para obtener clientes a nivel internacional. Letra C, amplía la empresa que dirige para obtener mayores ganancias. Muy bien. Ok. Todos sabemos que la motivación se organiza a partir de un propósito. Entonces, que amplíe las empresas para obtener las mayores ganancias, ¿verdad? Creo que eso es su estado motivante. Esa sería la elección de su motivo. Entonces, la número uno iría con la letra C. Creo que todos estamos de acuerdo. La número dos es la conducta motivada. Es todo aquello que él deba hacer para poder ampliar la empresa que dirige para obtener mayores ganancias. Entonces, ¿qué hace él? Viaja al extranjero para obtener clientes a nivel internacional. Viaja al extranjero. Entonces tendríamos nosotros que la clave, ya está, profesor, claro, tendríamos uno va con la letra C, la 2 va con la letra B y la 3, que es la conducta de satisfacción, sería me siento bien por su desarrollo y posicionamiento a nivel comercial. Entonces la clave pues sería, sin lugar a dudas, avión. 1C, 2 iría con la letra B y 3 iría con la letra A. La clave es avión. Por favor, me confirman si estamos de acuerdo con la clave, porque veo que algunos han marcado otra alternativa. Me lo confirman, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos con la tercera pregunta. ¿Sí? La tercera pregunta. Son las 2:50. Muy bien, 2:52. Leo tu clave. Máxima concentración. Vamos.
Matías dice que apenas tenga recursos estudiará la carrera que quiere. Entre tanto se prepara estudiando idiomas y cursos que le serán útiles. Eventualmente un día recibe la invitación para postular a una beca que hará posible su deseo, pero se demora en reunir y presentar sus documentos. Esto último pone en duda que Matías esté motivado realmente, ya que no cumple con las características de... Muy bien. Aquí sí voy a tener que precisar algunas cosas, ¿sí? Para que no exista la duda. A ver, vamos a abrir el chat. A ver, leo sus... Abrimos el chat. Ok, beso, 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 beso. Acá me escriben enano. Muy bien. A ver, ¿hay algunas otras alternativas o todos están con beso? Porque somos 45. Me he dado cuenta que algunos se van cuando respondemos preguntas de admisión. No sé por qué. También somos 45, pero leo solamente 20 participaciones o 15. Recuerden que aprender es importante, no hay que tener miedo a equivocarnos. Si estamos aprendiendo, forma parte del proceso. Su compañero Carlos nos dice, profesor, es enano. Ok, ven, ahí tenemos otra clave, enano, beso, beso. Veo que la mayoría dice beso. ¿Estamos seguros entonces para poder explicar? ¿Sí? Muy bien. Avión, ven, ahí aparecen otras claves, ¿no les digo? Muy bien. Beso, beso, veo, enano y avión. Vamos. Leemos bien el texto, ¿sí? Matías dice que apenas tenga recursos, estudiará la carrera que quiere. Muy bien. En primer lugar, tenemos que él ya sabe lo que quiere estudiar, porque él dice estudiará la carrera que quiere. Significa que allí lo que está en rojito hace referencia a que él ya sabe, estudia la carrera que quiere. Ahí está, ya sabe lo que quiere estudiar. Muy bien. Entre tanto, se prepara estudiando idiomas y cursos que le serán útiles. O sea, ya tiene el objetivo y está estudiando idiomas. Eventualmente, dice, un día recibe la invitación para postular a una beca que hará posible su deseo. Acá viene el gran problema. El problema dice que él se demora en reunir, ¿y qué más? Y presentar sus documentos. Muy bien. Esto último pone en duda que Matías esté motivado, realmente, ya que no cumple con las características de... Muy bien, vamos a analizarlo. Si él ya sabe lo que va a estudiar, significa que él ya eligió. Si él ya sabe lo que va a estudiar, significa que él ya eligió. Es más, es más. Si tú me dijeras, profesor, pero luego viene este ofrecimiento, sí, pero él acepta. Entonces, si él ha aceptado el ofrecimiento, la elección no está en duda. Así que elegir personalmente ya está. Elección sí tiene. Y si tiene elección, ya eso te anula tres alternativas, que son la C, la D y la E. Ya te anulaste tres. Elegir personalmente ya está, porque primero él dice que ya sabe lo que va a estudiar y segundo, cuando le dan el ofrecimiento, él acepta. Significa que ya eligió. Eso te elimina tres. Entonces te queda avión y te queda beso. ¿Qué dice avión? Avión dice ser persistente y responder de inmediato. Bueno, tú como eres lo máximo, sabes que el ser persistente involucra que a pesar de los obstáculos, él logre su objetivo, a pesar de los obstáculos. Quiere decir que él ya lo intentó, pero no pudo lograrlo. Entonces está volviendo a intentar. Aquí no te dice que ha vuelto a intentar. Aquí simplemente te dice que se demora en reunir y presentar los documentos. Ah, profesor, entonces es un asunto más de energía, ¿sí? Por eso estoy de acuerdo con todos sus compañeros y me da mucho gusto porque se nota que han aprendido. Ven qué importante es resolver preguntas de admisión, afinamos conceptos y nos damos cuenta que San Marcos está preguntando.
Efectivamente, la clave es beso, esforzarse y ponerse a actuar de inmediato. Así es, le faltó inmediatez. ¿Listo? Muy bien. La clave entonces aquí es beso. ¿Listo? Muy bien, ya sabes que San Marcos me ha preguntado sobre este tema, ya sabes cómo lo ha hecho, ya sabes cuáles son los puntos más importantes. Muy bien, espero que tengan una lindísima semana. Cuiden mucho su salud, cuiden la salud de su familia también. Que les vaya muy bien. Nos vemos.